Y hola, hola, muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a navegar una vez más este Mar de Vida 98.3, Radio del Plata, Paraná. Acá se habla de todo, te informamos, te contamos, te decimos lo que sucede, que acontece y también esperamos que vos des tu opinión, que te hagas sentir. Mensajes WhatsApp 156 115 772 156 115 772. Hasta las 15. Acá hablamos de todo imaginada de salud. Para que tengas elementos, herramientas, para que decidas y tengas una mejor calidad de vida. Bar de Vida. Mi nombre es Gabriel Schombeter. Conduce este Bar de Vida el doctor Alejandro Carra. Buenas tardes, Alejandro. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Gaby? ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo anduvo este fin de semana tan prolongado que hemos El fin de tenido? semana salvaje. El fin de semana que me encantó. Bueno, el clima no ayudó mucho, pero ya me estoy acostumbrando a que últimamente los pronósticos del tiempo, cuando se trata de que va a llover, está acertando, lamentablemente. Hemos tenido demasiada agua. El sábado para ir al gimnasio me mojé. El domingo cuando salí a correr me volví a mojar. Así que estoy pasado por agua. Ya parezco Aquaman. Pero el clima sigue más o menos igual, inestable. Lluviecitas de vez en cuando. En algún momento va a dejar de llover. Por ahora no sé cuándo, porque hasta el viernes está anunciado que haya lluvia. Bueno, esperemos que la cosa esté ordenada. De pronto que haya lluvia no quiere decir que esté mal. Y para un día como hoy tan particular como es el día de San Valentín, quizás hasta sea más romántica esta situación, ¿no? De alguna manera, para todos los que tengan con quién festejar de alguna manera, ¿no? Sí, para los que tienen a alguien con quien festejar. Eh, Bueno, además te digo una cosa, también se puede festejar con un amigo y no con un amigo con derecho a roce, sino que me refiero que el día de San Valentín es el día de los enamorados y es el día de la amistad también. No es necesaria e implícitamente una cuestión de pareja, ¿no? Este martes 14 de febrero es el día de San Valentín, considerado el patrono de los enamorados. Pero lo cierto es que en su origen la efeméride tiene muy poco que ver con el amor. Y te voy a contar por qué. ¿Quién fue San Valentín? Como siempre, los médicos haciendo lío. Fue un médico romano que se convirtió al sacerdocio y llegó a ser muy popular durante la época del emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes porque, según él, los solteros no tenían familia y eran mejor soldados, ya que tenían menos ataduras afectivas y emocionales y todo eso. Pero Valentín consideró que este decreto era injusto y desafió al dirigente, a Claudio II, celebrando en secreto matrimonios para jóvenes que estaban enamorados. Sin embargo, esta decisión llegó a oídos del emperador y como Valentín gozaba de un gran prestigio en Roma, el emperador lo llamó al palacio. Entonces, este sacerdote, devenido de médico, aprovechó el momento para hacer proselitismo del cristianismo. Aunque en un principio Claudio II mostró interés por lo que le contaban, el ejército y el gobernador de Roma, llamado Calpurnio, le persuadieron para quitárselo de la cabeza, o milagro. Ante la insistencia, el emperador Claudio II dio la orden, vamos a dejarlo como Claudio, porque dos no me sale por lo visto, dio la orden de que encarcelaran a Valentín. El oficial, digamos, encargado de esto, se llamaba Asterius, que no es lo mismo que Asterix. Encargado de encarcelarlo, quiso poner a Valentín en evidencia y ridiculizarlo, porque lo retó a que devolviera la vista a una hija suya, llamada Julia, que nació ciega. Valentín aceptó dicho reto y le devolvió la vista para sorpresa de todos. Es, digamos, o un muy buen médico o un muy buen sacerdote tirado a milagrero. Este hecho convulsionó a Asterius y a su familia, quienes se convirtieron al cristianismo. Pese a esto, su obra de devolverle la vista, Valentín siguió preso y el emperador Claudio finalmente ordenó que lo martirizaran y ejecutaran un 14 de febrero del año 270. Julia, la hija ex ciega, agradecida al santo, plantó un almendro de flores rosadas junto a su tumba, y de ahí que el almendro sea el símbolo del amor y la amistad duradera. Después de que el Papa Gervasio I designara el 14 de febrero del 494, el primer día oficial de San Valentín, la festividad fue incluida en el calendario litúrgico tradicional
y fue celebrada por la Iglesia Católica en los siguientes 15 siglos, o sea, hasta la fecha. Pero en 1969, bajo el pontificado de Pablo VI y después del Concilio Vaticano II, fue eliminado del calendario y así pasó a ser una fecha con santo, pero sin celebración. Esa es la historia de cómo nace la historia de San Valentín. Nace de una tragedia, un milagro y de matrimonios en secreto, como los que se celebran actualmente en esta vida que llevamos. Entonces, no deja de ser bastante interesante esta historia porque nos pone en conocimiento de por qué lo festejamos el 14 de febrero. También este San Valentín es medio una fiesta importada porque antes no era tan importante. Es como que, viste, como Halloween, esas cosas. Es cierto, es una modalidad que de pronto si se trata de festejar, festejemos. La verdad no lo veo mal, pero bueno, tiene sus pros y tiene sus contras. Hay algunos que quizás la semana pasada se pelearon con su novia y hoy no creo que estén de parabienes, o con su novio, como decía una antigua conocida nuestra, para ellos y ellas. Y puede ser que en esta forma lo que para algunos es felicidad, para otros sea tristeza, o para otros, ¿por qué no? Alivio también puede ser. Alivio, efectivamente. La cosa que, si bien acá hablamos de salud, acá estamos hablando un poco también de un tema de salud mental, porque quien no está enamorado de alguna forma tiene un temita pendiente en la vida. El amor es estimulante hasta desde el punto de vista orgánico. Y ya te lo voy a explicar después de que saludemos a nuestros sponsors, porque a veces empezamos con tantas ganas que los dejamos para casi la mitad del programa y eso no debe ser. Vamos a saludar y a veces al final. A veces al final también, no, al final siempre. A Atelier Dictus, que es de Antonio Comaleras. Él está en calle Uruguay 373. Es un atelier donde la confiabilidad, la elegancia, el buen gusto y la magia capilar, después de 30 años de experiencia, sacan lo mejor que hay en ti. A Parrilla Don Charras, en especial, los mejores discos de Paraná y los más variados, las mejores carnes, las mejores pastas. Hace rato que no vamos, ahora que las cosas ya están de vuelta en orden, tendríamos que ir a visitarlos a ver si todo esto es cierto. Y no me cabe la menor duda porque hace muchos años que mantiene una rigidez estricta con la calidad. ¿Dónde están? En San Martín y San Lorenzo, la esquina más patriótica de Paraná. A Empresa Sauce Grande, en Almafuerte 1147, donde todos los artículos de limpieza y desinfección están al mejor precio para tu empresa, tu industria y tu hogar. Al teléfono donde puedes llamar para pedir cotización y el envío es el 434-7686. El lavadero El Elefante Rojo 2, en otra esquina patriótica de Paraná, 25 de mayo y 9 de julio. Ahí está la cosmética metálica para tu coche. También te arreglan esa fisura de ese parabrisa que se te ha roto en un caminito de esos de tierra o por la piedrita que te tiró algún pícaro de alguna forma. Agradecemos también a Dimaco. Dimaco es la empresa por excelencia del hormigón elaborado. El delivery de hormigón, como le digo yo. Tú llamas al 433-2266 y puedes pedir que un motomandado te mande 3 toneladas de hormigón elaborado para tu obra en construcción. Se dedican específicamente a empresas de pequeño, mediano y gran porte de estructuras y de construcción, pero también por su página www.dimaco.com.ar puedes interactuar con un operador que te va a asesorar sobre todo lo que necesites hasta para la reforma de tu hogar. Cumplimos la primera parte de la tarea y de alguna forma, ¿cómo estamos con el tema de las noticias locales? El clima, ¿cómo nos acompañará? Ya lo sabemos un poquito. Y después del agua más agua, Tenemos el termómetro que marca actualmente 23 grados 7 décimas. Está nubladito pero amenazante. Hay probabilidad de lluvias, de tormentas aisladas. Después estarían mejorando supuestamente. Máxima para este miércoles. Para este miércoles de 31 grados donde no habrá lluvia. Sí. Supuestamente, 31 grados la máxima para el miércoles. Lo que se viene para el jueves es una máxima de 33 grados y sí, estará inestable durante la mañana y hacia la tarde-noche tormentas aisladas. Viernes también pasa por agua, lluvias y tormentas aisladas, máxima de 29 grados. Es un verano, es un febrero. Sin bichos. Ay. En cuanto a lo que acontece o que sucede, lo que más
concita la atención la amenaza que viene de Buenos Aires. Ayer lo estaba comentando que en Buenos Aires 50% va a ser el aumento del pan. 50 pesos va a costar el kilo de pan, lo que significa un 15% de aumento. 50 pesos el kilo de pan. Hoy salió también a hablar un hombre el titular de la Cámara de Panaderos de Buenos Aires diciendo no, que en realidad habían entrevistado a un panadero al azar y un periodista levantó la noticia que va a costar 50 pesos, pero en realidad la mayor preocupación del sector no es tanto el precio, sino la competencia desleal. Corrupción hay en todas partes, porque hablan de tener como pequeños hornos en los fondos de las panaderías donde realizan toda la tarea del proceso con gente que está en negro, que no aportan, que no pagan impuestos y demás, entonces pueden vender el pan a muy bajo precio, hacen que cueste 15 pesos, 12 pesos más o menos producir un kilo de pan, cuando en realidad cuesta 30, 35 la producción. Ese sería el mayor problema. Acá en Paraná la próxima semana podría aumentar el precio del pan. Esto lo aseguran los panaderos, porque han subido los costos de la producción y han caído las ventas. Por ahora el precio no ha aumentado, pero la semana que viene sí. Si hace viene otra suba. Entonces, ¿dónde queda el peso, el valor de la inflación del 1,2 del mes de enero? Esos, los genios la magia de la televisión. También. Sí, muy impresionante. Quienes también están afectados por la merma de la venta, la merma de los viajes, en este caso, son los taxistas. Te subís a un taxi y ya se te empieza a derretir el pero bolsillo. sobre todo en Paraná, Sí. Guarda que el taxi en Buenos Aires es sensiblemente más barato. ¿Más barato? Sí, tenés una bajada de bandera de 23 pesos y pagás los 200 metros 2 pesos con 30. Y 200 metros 2 pesos con 30 o el minuto de espera 2 pesos con 30. Entonces allá recorres más distancia a menor costo. Sinceramente no veo a igual consumo la problemática de que haya tanta diferencia en Paraná, sinceramente, ¿no? Bueno, la cooperativa de Radio Taxi informó que se realizan menos viajes porque la gente está aún de vacaciones y otros recién se reincorporan, pero además mucha gente creo que prefiere caminar, porque la verdad que está bastante caro, También está preocupando al sector de los taxistas los hechos de inseguridad. Hace una semana un delincuente de 20 años, tomó un taxi en la terminal de Paraná, le pidió al chofer que lo llevara a Crespo y al llegar en un descampado le dio una paliza y se llevó todo lo que pudo. Bueno, el hombre se está recuperando, pero el trabajador, el taxista tiene 76 años, 76 Sí, años. habíamos comentado esa noticia, realmente aberrante. Aberrante también es lo que está pasando a nivel social, el tema de la inseguridad y el tema de la violencia a nivel doméstico, grupal, ya indudablemente excede de la violencia de género, lo cual es abominable. Sinceramente, ayer estaba angustiadísimo por el tema de esta criatura de 2 años y 5 meses que murió a manos de su padrastro, en donde el padrastro lo mató a golpes de patada porque le rompió el celular, sinceramente. ¿Cómo puede suceder esto? Y lo de siempre. La droga, la imposibilidad de perder los contactos de quienes le pueden proveer y todos los contactos de a quienes pueden vender, puede volver loco a cualquier persona. Quizás tampoco puede ser necesaria una cuestión de contacto, sino que el solo hecho de los estados alterados, producto de esa tan inocua marihuana, entre comillas, altera los estados nerviosos cuando hay abstinencia de la misma. Entonces, ante el menor estímulo, uno desencadena un estado de violencia y adrenergia que provoca todas estas bestialidades que se están sucediendo. O sea, estamos viviendo en una situación patética, no va a mejorar. Realmente la guerra de las drogas en Latinoamérica se ha perdido, como estaba leyendo hoy una entrevista a Misha Glenny. Misha Glenny es un periodista ruso que hace muchos años que vive en Europa y se ha dedicado a estudiar todo el tema del narcotráfico. Es impresionante cómo él manifiesta que el segundo país consumidor del mundo, que es Brasil, esté en una condición tan paupérrima de salud psíquica y donde estén pasando las cosas que están pasando. Entonces, el tema de la salud y de la droga es terrible.
vamos a hacer un impas con lo dramático. Para terminar con lo del taxi, para aclarar cómo está la cuestión de la tarifa, la bajada de bandera cuesta 23 pesos y se cobra 1,50 pesos cada 100 metros. La última suba se aplicó el 1 de noviembre. Eh, es caro porque, bueno, todo es caro en este Pero país. ese es el valor del día. El valor de la noche tiene otro valor. Ah, te cobran otro, Te cobran un plus, un porcentaje más caro. porque está oscuro, Debe ser que sí. porque tienen que prender la luz del... Debe ser que sí, y la luz ha subido sensiblemente. Entonces hay coches, no sé si te has fijado, que tienen un prolongador largo Ajá. que utilizan la luz de la casa del chofer. Entonces esto encarece la situación. Pero bueno, Tenemos un poquito de todo en cuanto a lo que es la inseguridad. Delincuentes se llevaron unos 30.000 pesos al interior de una vivienda de Paraná, un televisor de 32 pulgadas, documentación. Esto fue en Francia al 1600, ocurrió esta madrugada. Los malvivientes barretearon la puerta de ingreso y acá ayer lo comenté, es una situación muy, muy penosa porque para un restaurante que está en Colón y San Juan, que le habían durante el fin de semana le habían robado absolutamente todo, creo que se llevaban hasta las cucarachas que había en el lugar. Y esto ocurrió durante el domingo y bueno, los hechos de los robos de importantes sumas, de llevarse todo con total impunidad. Eso es lo que está ahora como aconteciendo eh, más seguido. está todo loco, está todo mal. También está la noticia esta aberrante del chiquito de 5 años que mataron 3 personas, que asfixiaron con una almohada, golpearon a la madre, no robaron absolutamente nada, y si ese no es un mensaje de narcotráfico, yo no sé qué es. Propaganda de Coca-Cola, seguro que no, ni de los colchones Somier. Entonces hay que tener un poco más de análisis en las noticias para comprender cómo están las cosas y empezar a cuidarnos de la mejor manera posible. Hoy te estaba por decir que de alguna forma el tema del amor es una cuestión, un fenómeno fisiológico, en donde de alguna manera hay un perfume que emanamos todos que se llama bisulfito de metilo, y que es el que hace compatible que una persona a veces cuando se cruza con otra haga, oh, mira quién va por allí, sinceramente. Entonces este bisulfito del metilo es como un atractivo, es un olor imperceptible al estado consciente, pero perceptible y muy fuerte al estado inconsciente. Esto pasa que de pronto cuando uno comienza con este fenómeno de enamoramiento que es tan loco de alguna manera, y antes de comunicarnos con España vamos a tratar de contar cómo es este fenómeno, sucede de que se producen una serie de fenómenos que es como si uno tomara drogas. De alguna manera, cuando uno está por esperar a la persona que lo va a venir a ver, comienza a tener más palpitaciones, se incrementa el pulso, se incrementa la transpiración de las manos, hay, digamos, una mirada brillosa, una midriasis pupilar como si fuera anfetamínica, el fenómeno de haber tomado anfetaminas, y de pronto el tiempo transcurre de una forma alterada de lo normal. Si estás esperando a alguien, estás enamorado, los minutos no pasan nunca, y entonces eso hace que se produzca un fenómeno de atemporalidad psíquica dentro del organismo. ¿Qué pasa? Hay una liberación de hormonas y eminentemente neurotransmisores que son similares a la cocaína y a las anfetaminas. Por eso se dice de que todo lo que uno se mete como droga externa es el émulo de algo que tenemos adentro. Cuando uno está enamorado, se desencadena este fenómeno que hace que suceda este tema de las palpitaciones, la ansiedad, la angustia de que no venga, la transpiración de las manos, la taquicardia, los ojos y la mirada brillosa y la dilatación pupilar, y la persona no esté drogada. Es un fenómeno realmente que es muy interesante, que forma parte de algo que da felicidad a manera natural y que realmente no lo reemplaza en lo más mínimo el uso de drogas externas, como para compensar o potencializar esta situación. Es una explicación fisiológica de cómo es el fenómeno del amor. Es muchísimo más largo, mucho más prolongado, pero así es como se da el tema del amor desde el punto de vista orgánico, psíquico y físico. La atemporalidad de cuando estás esperando a alguien o estás yendo a esperar a alguien,
el tiempo es más largo, no viene nunca y el vehículo en el que vas no llega nunca, es un fenómeno realmente separado de la cronología real de los tiempos. Es el tiempo propio de cada uno que a veces se alarga y a veces se acorta. 14 horas 25 minutos. Esto es Mar de Vida. Lo navegamos juntos con vos. Comunicate, mensajes, WhatsApp 156 115 772 156 115 772. Queremos conocer tu opinión, que participes, que cuentes y que digas. 156 115 772. Nos ves en vivo. Estamos en www.alejandrocarrá.com. alejandrocarrá.com, nuestra imagen en vivo y en directo, y también programas anteriores para que puedas rever y repensar un montón de entrevistas que hemos hecho acá en el programa, con invitados en el piso y también vía telefónica. Estamos esperando una entrevista en breve, muy en breve. Mientras tanto, te voy a contar algo que leí hace muchos años y da una explicación bastante romántica de por qué el amor es ciego y la locura lo acompaña siempre. No se sabe realmente quién es el autor, pero es bastante interesante porque es bastante coherente a la vez y va acompañada de todos los sentimientos y espíritus del ser humano. Cuenta una vez que se reunieron en un lugar de la tierra todos los sentimientos y cualidades de los hombres. Cuando el aburrimiento había bostezado por tercera vez, la locura que estaba al lado, como siempre tan loca, le propuso: ¿y si jugamos a las escondidas? La intriga levantó la ceja intrigada y la curiosidad sin poder contenerse preguntó: ¿a las escondidas? ¿Y cómo es eso? Es un juego, explicó la locura, en el que yo me tapo la cara y comienzo a contar desde 1 hasta 1.000.000 mientras los demás se esconden, y cuando yo haya terminado de contar, debo encontrarlos a todos. El entusiasmo bailaba secundado por la euforia. La alegría dio tantos saltos que terminó por convencer a la duda e incluso a la apatía, a la que la diversión nunca le interesaba para nada. Pero no todos quisieron participar. La verdad prefirió no esconderse. ¿Para qué? Si al final siempre la hallaban. Y la soberbia opinó que era un juego muy tonto. En el fondo, lo que le molestaba era la idea de que no hubiera sido suya la idea. Y la cobardía prefirió no arriesgarse. 1, 2, 3 comenzó a contar la locura. La primera en esconderse fue la pereza, que como siempre se dejó caer tras la primera piedra del camino. La fe subió al cielo y la envidia se escondió tras la sorpresa del triunfo, que, con su propio esfuerzo, había logrado subir a la copa del árbol más alto. La generosidad casi nunca alcanzaba a esconderse. Cada sitio que hallaba le parecía maravilloso para alguno de sus amigos. Un lago cristalino, ideal para la belleza, decía. Abajo de un árbol, perfecto para la timidez. El vuelo de la mariposa, lo mejor para la voluptuosidad. Una ráfaga de viento, magnífico para la libertad. Y así terminó ocultándose en un rayito de sol. El egoísmo, en cambio, encontró un sitio muy bueno desde el principio, ventilado y cómodo, pero solo para él. La mentira se escondió en el fondo de los océanos. Mentira, en realidad, se encontró escondida detrás del arco iris, y la pasión y el deseo en el centro de los volcanes. El olvido, se me olvidó dónde se escondió. Cuando la locura contaba 999.999, el amor todavía no había encontrado un sitio para esconderse, pues todos se encontraban ocupados, hasta que divisó un rosal, y enternecido decidió esconderse entre sus flores. 1.000.000, contó la locura, y comenzó a buscar. La primera en aparecer fue la pereza, solo a 3 pasos de la piedra. Después escuchó a la fe, discutiendo con Dios en el cielo sobre la teología, y a la pasión y al deseo lo sintió en el vibrar de los volcanes. En un descuido encontró la envidia, y claro, pudo deducir dónde estaba el triunfo. Al egoísmo no tuvo ni que buscarlo. Él solito salió disparado de su escondite, que había resultado ser un nido de avispas. De tanto caminar, sintió sed,
y al acercarse al lago descubrió la belleza. Y con la duda resultó más fácil todavía, pues la encontró sentada sobre una cerca sin decir aún de qué lado del lado esconderse. Así fue encontrando a todos: el talento entre la hierba fresca, la angustia en una oscura cueva, la mentira detrás del arco iris y hasta el olvido al que ya se le había olvidado que estaba jugando a las escondidas. Pero solo el amor no aparecía por ningún sitio. La locura buscó detrás de cada árbol, bajo cada arroyo del planeta y en la cima de las montañas, y cuando estaba por darse por vencida, divisó un rosal y las rosas, y tomó una horquilla y comenzó a mover los ramos, cuando de pronto sintió un grito de un profundo dolor. Ese grito se escuchó. Las espinas habían herido en los ojos al amor, dejándolo ciego para siempre. La locura no sabía qué hacer para disculparse. Lloró, rogó, imploró, pero ya era tarde y finalmente a partir de allí le prometió para ser su lazarillo siempre. Desde entonces, y que por primera vez se jugó a las escondidas en la tierra, el amor es ciego y la locura lo acompaña siempre. Transmite 98.3, Radio del Plata, Paraná.
Radio del Plata, Paraná. Bueno, como lo prometido es deuda, ya estamos en contacto con la doctora Marta Torrents, antigua compañera del Hospital del Mar, el hospital más entrañable que yo he tenido en mi vida, motivo por el cual también nuestra fundación se llama Fundación del Mar. El tema está en que nos moviliza mucho lo que realmente hoy es un gran problema para nosotros respecto a los falsos mitos de que la marihuana es una hierba inocua, que no está tratado por las tabacaleras, que no tiene contaminante, que esto y que el otro, pero el tema transcurre un poco más de toda esta realidad. Estamos con Marta, en este momento estamos en línea. Marta, ¿nos escuchas bien? Sí, hola. Bueno, hola Marta. Buenos días para vosotros. Sí, Muy buenas. sí, en este momento estamos haciendo el café del mediodía, son 4 horas de diferencia y realmente es un programa que está dedicado eminentemente a gente adulta, a médicos, y la idea es un programa médico de hablar de lo que no se habla de alguna forma. Marta, tú eres responsable del Departamento de Psiquiatría del Hospital del Mar y eres docente en la Universidad Autónoma de Barcelona, y desde hace muchos años que te conozco, eres una persona que está muy abocada al tema de las adicciones de todo tipo en la región de Barcelona y obviamente también de España. ¿Cómo está la situación real respecto a los mitos y a lo que se cree para minimizar los daños del hecho del consumo de la marihuana? ¿Es más perjudicial consumir desde joven, desde pequeño, desde adolescente, o en todo momento de la vida es perjudicial el consumo de el cannabis, digamos, en forma recreativa? No hablemos del tema de lo que tanto también se está hablando, que es el cannabis como una droga terapéutica para la parte de la faz convulsiva de las personas, ¿no? No, si hablamos de los riesgos que tiene el consumo de cannabis recreativo, no de la parte terapéutica, sino exclusivamente de lo recreativo, sí que en este momento sabemos bastantes más cosas, y lo que sí que podemos, y lo que sí que sabemos claramente, porque hay evidencia, es de que lo que es muy importante es la edad de inicio en el consumo. Y en este sentido, el cannabis, como la mayoría de las drogas, cuanto antes se empieza a consumir, peor son los riesgos para el sujeto. En este sentido, nosotros uno de los temas que más nos importa es conseguir que nuestros adolescentes si tienen que consumir, que consuman lo más tarde posible, de manera que el cerebro ya esté más desarrollado y ya esté más madurado, porque la edad de inicio es fundamental para los efectos secundarios graves que puede tener el cannabis. Y entre ellos, y es sobre todo en los adolescentes cuando más nos preocupa, es la posibilidad de que se relacione con fracaso escolar, porque el cannabis disminuye la capacidad de aprendizaje y de memorización, y luego en algunas personas que ya son susceptibles, pero que no lo sabemos, porque no tenemos todavía ninguna prueba, a poder desencadenar cuadros psicóticos que a lo mejor no hubieran aparecido o hubieran aparecido más tarde, y siempre ya sabemos que la psicosis, cuando más tarde aparece, menos problemática es. Y dime una cosa, en todo este tema, ¿hay realmente una etapa donde es óptimo realizar una concientización? O sea, ¿es necesario esperar a que los adolescentes tengan un poco más de criterio para hablar sobre esto, o es mejor comenzar a adoctrinar, a enseñar, a orientar en un nivel más primario de la educación? Aquí lo que se está haciendo en este momento es orientar desde el principio. O sea, desde los 10, 11, 12 años ya se está entrando, se está haciendo trabajos en las escuelas para concienciar y para explicar cómo es los riesgos que tiene el consumo. Y entonces esto se hace sobre todo con los chicos jóvenes a su nivel, pero también es muy importante con los pares. O sea, uno de los temas que se está haciendo es trabajar con también chicos jóvenes para que ellos mismos puedan, porque el problema más importante es que si los compañeros fuman, es mucho más probable que también fumen. Entonces es muy importante trabajar con el grupo y explicar a nivel
trabajar sobre todo en estos ambientes exclusivamente en el tema de cannabis, y no hace falta pasar a otras drogas, sino concretar y explicar exactamente cómo se comporta el cannabis. Y en este sentido es importante insistir a los chicos jóvenes en los riesgos que tienen, y no tanto en la culpabilidad, sino en que les va a dificultar aprender porque se van a encontrar con que no memorizan bien bajo los efectos del cannabis, y que además, si tienen algunos problemas, han tenido problemas en la familia, pues esto tiene un riesgo para que acaben teniendo problemas psiquiátricos graves. Entonces hay que empezar desde muy joven para que lo vayan viendo, porque esta es la edad crucial. La edad crucial son los consumos en los adolescentes. A medida que alargamos el inicio del consumo, los riesgos nunca son cero, pero disminuyen de manera importante. Entonces hay que explicarles bien que el cerebro, aunque la mayoría de la edad sea a los 18 años en algunos países, realmente no acaba de madurar hasta los 20-21. Y durante este tiempo es cuando el consumo de cualquier tóxico, y entre ellos el cannabis, puede hacer ser más perjudicial. Entonces, este es el mensaje más claro. No es tanto decir nunca vayas a fumar, sí, porque esto es una cosa que los adolescentes no entienden, porque además dicen, no, pero si todo el mundo, si los mayores fuman, ¿qué tal? Si no es, ahora no, espérate a más tarde. ¿Sabes que acá en Argentina... Claro. Efectivamente, ¿sabes que acá en Argentina tenemos el fenómeno de que nuestros adolescentes, vale decir gente de, pongámosle 15 años, tienen el consumo del cannabis como una norma? Más del 80% de ellos consume y más del 90% lo probó en algún momento. Pero ahí no comienza el problema es que son hijos normalmente de gente que ha consumido, no en ese volumen de estadístico de porcentuales poblacionales, sino que son hijos de consumidores. Esto tiene una incidencia que potencia, digamos, el daño, potencia un poco el convencimiento de lo que están haciendo. Bueno, es una cosa que diríamos no ayuda, ¿no? Porque es como que se relativiza el consumo y no se relativiza los efectos nocivos que puede tener este consumo. Porque, bueno, porque son mayores, porque también fumaron y no pasó nada. Pero esto no es, o sea, primero, antes empezaba a fumar más tarde, esto es diferencial, y segundo, y este es otro punto que nos preocupa mucho actualmente, la cantidad, o sea, cuando decimos fumar cannabis, nos estamos hablando, en realidad lo que se están tomando es una cantidad de productos muy elevada, en los cuales entre ellos hay el tetrahidrocannabinol, que sería el cannabinoide que coloca, que es el que hace los efectos que gustan, y también otros como el cannabidiol, que serían cannabinoides que de alguna manera protegen un poco. Ahora bien, esto actualmente está cambiando muchísimo, porque las plantas que estamos encontrando, y esto nos preocupa muchísimo, tienen una proporción de tetrahidrocannabinol mucho mayor que la que tenían hace 10 años. Efectivamente. Y mucho menor de cannabidiol, que de alguna manera es el que protege. Entonces, este es otro riesgo añadido que tenemos. En este momento, la cantidad de cannabis que se está fumando no es proporcional a la cantidad de tetrahidrocannabinol que se podía fumar hace 10-15 años. O sea, la proporción de tetrahidrocannabinol en las plantas. Y con otro agravante, y es que cada vez están fumando más jóvenes, porque se ha hecho una gran campaña contra el tabaco. Entonces tienen más claro que el tabaco hace daño que no el cannabis, lo cual no es verdad. Hace daño diferente. O sea, hace daño sobre todo, o sea, el tabaco tiene una serie de problemas, ya lo sabemos todos, pero es que el cannabis sobre todo en los cerebros jóvenes tiene un mayor riesgo. Y este es el punto crucial para decir a estos adolescentes. Hablando de riesgos, ¿cómo catalogarías tú el riesgo del cannabis sintético en cuanto a las secuelas? Se dice de... Las spice, esto es un problema, los cannabinoides sintéticos es un problema actual que realmente nos preocupa muchísimo, porque además es de las nuevas drogas sintéticas que están apareciendo, las nuevas sustancias psicoactivas que le llamamos ahora, los que realmente aquí, por lo menos en el territorio europeo, en España en concreto, pues las que están apareciendo un montón, las que más están apareciendo son precisamente
también las catinonas, que serían otro tipo de sustancias nuevas de síntesis. Sí. Si nos centramos en los cannabinoides sintéticos, están empezando a haber graves problemas de que evidentemente son sustancias que no se han probado nunca en humanos, que no se han probado muchas veces ni en animales de experimentación, que salen de síntesis de laboratorios clandestinos y que además no sabemos lo que hacen en los humanos, y lo que sí sabemos es en algunas circunstancias que aparecen pues los efectos secundarios de los servicios de urgencias hospitalarios, y que nos cuesta mucho de identificar, porque además de estas nuevas sustancias no se detectan en los análisis habituales, porque no se detectan en los controles habituales de la analítica habitual que estamos acostumbrados a utilizar, no sabemos lo que es, pero que cuando lo sabemos son casos de grave psicosis en urgencias, de cuadros psicóticos agudos importantes. Y de alguna que otra mortalidad, ¿no? Exacto. Sí. Ahora también se han descrito cuadros de mortalidad, es decir, dentro del cannabis, si volvemos, recapitulamos, el cannabis tiene daño sobre todo en los adolescentes porque lo fuman en un momento en que el cerebro está desarrollándose, tiene posibilidades de que disminuya el rendimiento y tiene posibilidades de que desencadene cuadros psicóticos. Esto aumenta en el momento en que el cannabis que se fuma tiene mayor proporción de tetrahidrocannabinol, y puede aumentar mucho más y aparecer otros problemas más graves cuando lo que estamos tomando es cannabis sintético. Te hago una pregunta respecto a algo que yo no entendía cuando veía las bolsas del cannabis sintético en España, que decían no apto para consumo humano. ¿Qué? ¿Tiene otros objetivos de consumo? No, es que el tema es de que esto es otro tema muy importante, porque uno de los no tienen ningún otro objetivo. El único tema es de que son sustancias que no todas de ellas son ilegales. Entonces el tema es que son sustancias alegales, es decir, todavía no se han ilegalizado, pero esto tiene una connotación de que no son ilegales, no son aptas para consumo humano, entonces no tienen el riesgo de entrar en problemas judiciales. O sea que están en una situación de... Es un tema exclusivamente legal. O sea que estamos hablando de una irregularidad, no de una ilegalidad. Claro, porque no está en la lista 1, porque no es de sustancias ilegales, prohibidas, y además, si tú lo tomas es bajo tu responsabilidad, porque aquí ya te pone que no es apto para consumo humano. Esto es la trampa. Sabes que yo dentro de los pacientes que tengo en la ciudad de Buenos Aires me he encontrado con algunos que hace 20, 25 años eran pacientes adolescentes y eran consumidores de marihuana. Pero sí, hay una movida que desde el punto de vista terapéutico no deja de ser interesante, por algo ya existe de alguna manera en Estados Unidos, es el tema del cannabis terapéutico. ¿Qué pasa? Me encontré con que muchas de estas mamis que tienen problemas de convulsiones en sus hijos, algunas de ellas fueron pacientes mías hace 25 años como consumidoras de cannabis y otras cosas. Es como que da para sospechar que el hecho de haber consumido cannabis durante tanto tiempo puede haber dejado una secuela neurológica en su hijo, en su descendencia. ¿De esto ustedes tienen algún estudio al respecto? No hay estudios todavía. No hay estudios que lo puedas... Porque el problema es que, diríamos, y este es uno de los problemas que tenemos, que siempre los estudios vamos por detrás. Entonces, en este momento no hay evidencias que puedan ratificar esto. Estos serían indicios para poder estudiar, pero de momento no hay ninguna evidencia exacta para poderlo defender así, decir, esto es así. Ahora bien, esto se podrá mirar quizás más adelante viendo estudios longitudinales de cómo se comportan los hijos de padres consumidores. Pero hasta hoy, que yo sepa, no hay ningún estudio en este sentido. Yo creo que esto será una cosa que veremos más en los próximos años, quizás en los próximos 5 o 10 años ya aparecerán. Pero en este momento no hay todavía, hasta lo que yo sé, de evidencia en este sentido.
Sí, eso es lo que yo estaba observando, pero lo mío es una observación de, no digamos exactamente de ojo de buen cubero, sino de una estadística de consulta. O sea, es muy Ya, ya. sugestivo como mamás que me conocen desde hace algunos años antes de irme a vivir a Europa, hoy las he vuelto a ver y vienen con problemas de tipo convulsivo. Y como hay una movida nacional respecto a la producción del cannabis terapéutico, que se da una situación de confusión porque hay una página que se llama Mamá Cultiva, donde realmente muchas madres han logrado reducir las epilepsias refractarias, los cuadros convulsivos de sus hijos con el cannabidiol. Entonces sucede de que además ahora están viendo el acostumbramiento psíquico, neurológico de su hijo a las dosis que le venían dando. Pero atrás de ello, y prendidos del vagón de cola, vienen ciertos grupos de madres que además de pedir que se legalice esto, que ya está legalizado, la importación de cannabis como jarabe de Charlotte. Es la única forma farmacéutica que se ha, por una cuestión de urgencia, autorizado el ingreso. No se autorizó el spray, por ejemplo, sublingual, pero están a la vez atrás de algo que no creo que vaya a prosperar, que es permitirles realizar el cultivo. Y algunas de ellas, evidentemente, consiguen a través de esto la idea de que si le autorizan el cultivo, también pueden tener el consumo personal. Entonces, es una idea muy distorsionada. Acá el Senado está estudiando la definición de esta ley, pero realmente hay secuelas, hay cosas que de alguna forma ponen de manifiesto que historias de consumo crean presentes de enfermedad, y eso es algo digno de ver cómo lo podemos resolver y definir como para confirmar de alguna manera. ¿Qué porcentaje más o menos de la adolescencia consideras hoy que en una población circunscripta a Cataluña puede existir de consumo en adolescentes? Bueno, claramente 50%. 50% que lo consuman cada día menos, afortunadamente, ¿eh? Que lo consuman cada día habrá un 20%, pero o sea, es una cantidad importante y por eso nos preocupa. Es ¿Eh? una promesa de morbilidad, de incapacidad bastante poco Importante. halagüeña. Ujú. Sí, sí, no, por descontado, y por eso nos preocupa y por eso está todo el tema de intentar, primero, que si empiezan a consumir, que empiecen lo más tarde posible, y segundo, que consuman o sea, la idea es que empiecen lo más tarde y que consuman lo menos frecuente posible, porque sí que está claro también que hay una relación con el daño en cuanto a edad de inicio y también a cantidad de consumo, y el tercer punto que estábamos comentando, que es o sea, cantidad de tetrahidrocannabinol de lo que consume. Es decir, no solamente la frecuencia, sino también la proporción Sí. de tetrahidrocannabinol, de THC. O sea, edad de inicio, cuanto antes peor, cuanto más frecuente peor, y cuanto más concentrado peor. Bien. Eh, ¿qué piensas, por último, de este tema de que la legalización de la marihuana será imparable en algún momento? ¿Cómo lo ves tú en España? Hombre, yo veo, a ver, en España tenemos una situación, que no sé exactamente cuál es la situación legal aquí en la Argentina, pero en España el tema es de que si tú eres un consumidor no eres un delincuente. Esto es lo que pasa en algunos países. Entonces, lo que no es tanto legalizar como la regularización. Es decir, el tema es despenalizar, sería la otra palabra. Sí. El consumo no está penalizado. No puedes ir a prisión por consumo. Sí que te pueden poner unas multas por consumo, por delito por hacerlo en la calle, y si tú eres un consumidor eres considerado un enfermo antes que un delincuente. Bueno. Eres delincuente y consumiendo haces un acto de delincuencia, pero entonces hay una confusión a veces en los términos de despenalización y legalización. Entonces, en España lo que está es despenalizado consumo, que no es lo mismo que legalizado. Acá estamos en una situación idéntica. Lo que creemos es que de pronto, ante la irreversibilidad de la situación, tomar o copiar lo que se hace, por ejemplo, en Colorado,
que hay todo un tema de redistribución de el presupuesto para, por ejemplo, rehabilitación y cuidado. Al blanquear esta situación, eso estaría mejor, porque de pronto todo lo que sea rehabilitación sufre mucho abandono, porque se sigue haciendo como que el problema no existe, y no digamos la legalización, sino el reconocimiento de este uso y abuso de esta droga podría permitir una mejor redistribución de los gastos públicos para todo lo que sea asistencia sanitaria. No sé si en España ya están moviéndose de esa Bueno, manera. en España lo que se está haciendo en este sentido es, por ejemplo, se está haciendo la ley de regularización de los clubs, por ejemplo, en Cataluña, de los clubs de consumo, de los clubs canábicos. Entonces, uno de los temas que se está intentando regularizar es el tema de la edad de entrada, ¿eh? O sea, de que no puedan entrar menores en estos clubs y que solamente puedan consumir cannabis y una cierta cantidad y no más, la máxima que se puede tener en el club. Y que no se mezcle con otras drogas, o sea, que no haya en el mismo sitio, no haya consumos de alcohol o de otro tipo de drogas, en un intento de acotar la situación. Y ordenar un poco más la de ordenar, y sobre todo también de evitar en lo posible esto, ¿no? El que sea en la calle los chicos jóvenes, sino que ya hayan unos sitios donde y que ya no se deja entrar a los jóvenes, por llamar, por ir acotando. Sí, sí, Esta sí. sería realmente la situación, o sea, y vamos a hacerle frente, no decir esto no se hace prohibido porque la situación es la que es, sino vayamos acotando de manera que tenga el menor impacto en la salud posible. La última pregunta, te prometo. Tenemos un gran problema en la Argentina que es, no exactamente la palabra, yo no estoy de acuerdo con la violencia de género, sino sí con la violencia doméstica, porque las mortalidades son equiparables. ¿Ves una relación directa? No sé si has leído nuestras malas noticias, porque todas las semanas tenemos una familia que desaparece. El promedio son aproximadamente por semana 7, 6, 5, 4, 3 personas de un grupo familiar que por un estado alterado de uno de sus integrantes son muertos a través de armas de fuego o del medio que sea. Hay una relación directa, hay una paridad con España. La relación directa que te preguntaba es al uso de drogas para este tipo de cosas y de situaciones inentendibles y de pronto la mordacidad y el ensañamiento que existen en estos actos, ¿no? Mira, básicamente nosotros hemos estudiado también esto y lo que sí te puedo decir es que los consumidores de drogas, la frecuencia de violencia doméstica en nuestras mujeres consumidoras de drogas es más alta que la frecuencia de violencia doméstica entre la población general que no consume. Eso sí te puedo decir. Que evidentemente hay una población general que también tiene esta prevalencia, que es alta, que además está descrita que es en todos los estratos socioeconómicos, o sea, no es una cuestión social y económica, esto es una realidad que se repite inexorablemente, no solo en España, sino en toda Europa y en la mayoría de los países en los que se han hecho los estudios. Y lo que sí que se ve es que hay mayor frecuencia de mujeres que reciben violencia doméstica cuando ellas también son consumidoras. O sea, delante de una mujer que llega a un centro de tratamiento pidiendo asistencia por consumo de drogas, tenemos que pensar siempre, tenemos que descartar la posibilidad de que esté sufriendo violencia doméstica. Entonces, es decir, que en los consumidores hay más. Realmente las sustancias que nos suelen dar más problemas en este sentido es en lo que más se ha relacionado es el consumo de otras drogas, sobre todo del alcohol, como en los perpetradores de las violencias. Esta es, diríamos, la sustancia que nos sale con mayor frecuencia. Pero cualquier tipo de droga, ya sea de cualquier tipo, pues son sustancias que facilitan el que aparezcan estas situaciones, pero no son excluyentes. Desgraciadamente la violencia doméstica también se da en, ya digo yo, en todos los estratos sociales y también sin necesidad de consumo. Y esto es un problema. Diríamos, el consumo de drogas lo aumenta, pero no podemos decir que sea un efecto directo solamente. Sí, o sea, altera los umbrales de estímulo y la gente se brota de una forma más sensible que cuando no hay consumo de drogas, indudablemente, ¿no? Los controles y el autocontrol es otro de alguna forma.
Algo de eso pasa por acá. Lo que pasa es que nos quedamos en el tema de la relación de la violencia y el consumo de drogas. De eso no se habla. El tema del consumo de drogas no se habla, pero se sufre a diario y las noticias que tenemos día a día son realmente terroríficas por el ensañamiento. Pero no son solamente los consumidores, que esto es, o sea, que tampoco, o sea, que hay que atacar a más, a otras historias también, porque no solamente el consumo, o sea, es, pero no es, o sea, es un eslabón. Sin consumo, eso es, sí, pero no es imprescindible. Efectivamente. Este sería el punto. Es todo un contexto, ¿no? Exacto. Marta, más que esclarecedor tu explicación, realmente te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado este tiempo, alguien como tú que está tan de acá para allá en sus compromisos profesionales. Te extraño mucho, espero verte en cualquier momento en la casa de nuestro común amigo Rafa, y gracias por el tiempo que nos has dedicado a esclarecer y a entender muchos paralelismos que hay entre la problemática de Europa y la problemática de Argentina. Estoy en contacto contigo en cualquier momento y te envío un abrazo afectuoso y un beso para tratar de dártelo lo más pronto posible en forma personal. Pues muchísimas gracias y nos vemos lo antes posible. Ojalá que Dios permita que sea así y te mando un beso y un abrazo. Igualmente. Buenas tardes. Chao, Adiós, Marta. adiós. Buenas tardes. Hasta pronto. Chao. Para lo que informa. 15 horas 2 minutos. Bueno, transitando ya al final de este mar de vida. ¿Cómo? Transitando ya al final de este mar de vida. Sí, ya estamos llegando a la estación. Realmente las explicaciones de Marta Torrens, la titular de la Cátedra de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Barcelona y una de las psiquiatras, la jefa del Servicio de Psiquiatría del Hospital del Mar en Barcelona, realmente más que esclarecedoras y justifican lo que de pronto tanto venimos hablando respecto a cómo cuidar y controlar toda esta situación. En resumen, lo que Marta dice es: cuanto más tarde una persona comience a consumir, menos daño neurológico va a tener, pero va a tener. El gran problema nuestro es que ya nuestros adolescentes se comienzan a consumir siendo niños. Entonces, la alteración neurológica que conlleva esta alteración de neurotransmisores es algo irreversible y que no tiene realmente una fácil solución. Es un tema para meditar y para tener en cuenta. Y el tema este del consumo familiar es una de las cosas que está metida dentro de nuestra sociedad y es de todos los días. Uno está cansado de ver pacientes que vienen traídos por familiares, padres me refiero, que tienen una incidencia muy importante en el consumo de todo tipo de drogas y no solamente de marihuana. El tiempo ha sido tirano, pero eso no quiere decir que no les agradezcamos a nuestros sponsors, principalmente a Parrilla Don Charras, que está en la esquina de San Martín y San Lorenzo, las mejores carnes, los mejores discos, las mejores pastas caseras, al lavadero El Elefante Rojo 2, que está también en otra esquina muy interesante, 25 de mayo y 9 de julio, donde también, aparte de un muy buen lavado y pulido y un teflonado de tu coche, te pueden hacer una reparación del parabrisa. A Dimaco, la empresa del hormigón elaborado por antonomasia para el hormigón delivery. Dimaco, ¿dónde está? En dos partes. En José Hernández, cerca del Rulito del Túnel, en el 1031, y en internet con www.dimaco.com.ar puedes chatear con un operador y hacer tu pedido. También vamos a agradecerle a Atelier Dictus de Antonio Comaleras en calle Uruguay 375, a Parrilla Don Charras ya agradecimos,
Y nos queda agradecerles a la empresa Sauce Grande, la empresa de los artículos de limpieza y desinfección, también característica de la ciudad de Paraná, donde puedes conseguir lo mejor para tu empresa, tu industria y tu hogar en elementos de limpieza. Almafuerte 1147 de su dirección y su teléfono 434-7686. Gaby, ha sido un gusto volver a encontrarnos un día más trabajando en esto que pretende dar un poco de orientación y ayudar en todo aquello que no se habla de la salud personal, la salud pública, la salud familiar. Sembrar conciencia. Sembrar conciencia, dejar una idea, dejarla picando, a ver si podemos de a poco ir sembrando. Así como decía Marta que allá ya se trabaja en la infancia respecto al consumo de drogas, no está mal pensar en que tendríamos que ir trabajando a nivel hogar, qué hacemos con nuestros hijos. Un saludo a todos, de lunes a viernes por ahora a las 14 y hasta las 15 por esta emisora, en esta frecuencia, y nos estamos viendo mañana. Y será hasta mañana, hasta mañana, y vos decís viendo a través de www.alejandrocarrera.com. Nos ven en vivo, en directo cada tarde, y también podés rever y repensar entrevistas que tenemos ahí guardadas. Será hasta mañana, Alejandro. Un abrazo y hasta mañana para todos.